Bien, vamos a continuar con nuestro ejercicio. Un último detalle que quiero comentarles es el uso de métodos estáticos. En este caso, debido a que estamos dentro del método main, el cual es un método estático, si queremos utilizar otro método dentro de este método main que es estático, entonces también ese otro método debe de ser estático. Vamos a hacer una prueba. Vamos a definir un método public. No va a regresar nada, ya que solamente va a imprimir información en la consola. Recordemos que no es lo mismo imprimir información en la consola que regresar información. Así que en este caso, public void, y posteriormente el nombre del método se va a llamar imprimir. Y lo que vamos a imprimir es el estado del objeto persona que estemos trabajando en este momento. Así que vamos a definir como argumento una variable de tipo persona, y esta variable es la que vamos a mandar a imprimir. Ahora, esto lo vamos a hacer simplemente como ejercicio. Podemos quitar estas líneas de código, ya no los vamos a utilizar directamente, sino que ahora vamos a utilizar el método de imprimir para hacer esta misma tarea. Así que estamos definiendo dos objetos de tipo persona, y ahora lo que vamos a hacer es mandar a llamar el método imprimir. Así que para ello vamos a utilizar el nombre de nuestro método, y está esperando un objeto de tipo persona. Así que imprimimos el primer objeto llamado persona1, y podemos observar que el compilador nos está marcando un error, debido a que estamos queriendo utilizar el método imprimir, y este método imprimir en ningún momento está indicando que es de tipo static. Y debido a que el método main es estático, entonces no podemos mandar a llamar métodos no estáticos desde un método estático. Ahora, ¿por qué es esto? Porque este método se asocia con objetos de la clase de tipo persona prueba que vayamos a crear. Pero como en este caso no estamos creando ningún objeto de tipo persona prueba, entonces no podemos utilizar métodos que no sean estáticos, ya que recordemos que el contexto estático se asocia con la clase, y por lo tanto en ese momento todavía no se han creado ningún objeto. Y por lo tanto este método imprimir debe de ser estático para que podamos mandarlo a llamar. Así que lo que vamos a hacer es que este método imprimir debe de ser de tipo static. Así que ahora ya queda más claro por qué los métodos deben de ser estáticos si los vamos a llamar dentro de otro método estático. Con esto ya nos quita el error de compilación, guardamos cambios y ejecutamos, y podemos observar que se está imprimiendo el objeto persona1 sin ningún problema. Y si queremos mandar a imprimir ahora el segundo objeto, simplemente mandamos a llamar de nueva cuenta el método estático, pasamos el segundo objeto, guardamos cambios y ejecutamos, y podemos mandarlo a llamar sin ningún problema. Se imprime ahora el segundo objeto, con el ID persona igual a 2 y el nombre de Carla. Así que también es otro detalle que les quería comentar: si estamos mandando a llamar métodos dentro de un método estático, también ese otro método debe de ser estático. Ahora, estos modificadores pueden invertirse, static y public. El orden de los modificadores no importa. De hecho, más adelante vamos a ver otros modificadores, y el orden de esos modificadores no importa. En este caso, este modificador nos indica que el método es estático, y este modificador es el modificador de acceso para indicar si este método es público, privado, de tipo package o protected. Todos estos modificadores de acceso los vamos a ver en una lección especial de modificadores de acceso. Pero, como podemos observar, podemos invertir estos modificadores. Lo que ya no se puede modificar posteriormente es el tipo de retorno. Aquí sí, después de los modificadores va el tipo de retorno y posteriormente el nombre del método. Esto ya no se puede invertir ni podemos cambiar el orden. Bien, así que con esto ya tenemos nuestro ejemplo. Y por último, un detalle es que no podemos utilizar la palabra reservada this dentro de un método estático. Así que, por ejemplo, si en este caso queremos utilizar this, podemos observar que nos manda un error, y nos está indicando que la variable this no puede ser referenciada dentro de un contexto estático. Y esto se debe a lo mismo que hemos platicado. El contexto estático hemos dicho que no puede acceder al contexto dinámico, debido a que el contexto estático se relaciona con las clases y todavía no hemos creado objetos. Así que el contexto estático no puede acceder al contexto dinámico, y el contexto dinámico tiene que ver con los objetos, y por lo tanto el operador this tiene que ver con el contexto dinámico, es decir, cuando ya creamos objetos. Por lo tanto, el contexto dinámico sí puede acceder al contexto estático, pero vamos a ver de qué forma. Pero el contexto estático no puede acceder al contexto dinámico. Por ello es que dentro de un método que tenga la palabra static,
no podemos utilizar el operador this, ya que el contexto estático no puede acceder al contexto dinámico. Pero si estamos en un método que no tenga la palabra static, entonces sí podemos acceder a métodos estáticos. Vamos a ver cómo es esto. Por ejemplo, en este método que es estático, podríamos acceder a atributos de esta clase. Si definiéramos, por ejemplo, un atributo de tipo privado, entero, cualquier variable, por ejemplo en este caso llamada contador, en este caso no podemos acceder dentro del contexto estático, es decir, dentro de un método estático, no podemos acceder ni a la palabra this y tampoco al atributo no estático. Podemos observar que ese atributo, contador, nos está indicando el mismo error que una variable no estática no puede ser referenciada desde un contexto estático. Así que esta variable no la podemos utilizar. Esto nos marca un error. Pero si definimos un método que sea no estático, por ejemplo el método getContador, podemos observar que desde este método, al no ser estático, podemos acceder a la variable contador sin ningún problema. Por ejemplo, para regresar la variable contador. Y también en este caso lo que podríamos hacer es mandar a llamar el método estático imprimir, enviándole un nuevo objeto de tipo persona, cualquier valor. Podemos observar que nuestro compilador no marca ningún problema, ya que el contexto dinámico, que es este método, debido a que no tenemos la palabra reservada static, esto se dice que es un método dinámico o asociado con nuestros objetos. Y este contexto entonces sí puede acceder a los métodos o atributos estáticos de nuestra clase. Por lo tanto, podemos acceder al método imprimir también sin ningún problema. Bien, así que son algunos detalles que quería comentarles respecto al manejo de contexto estático y dinámico. Bien, eso es todo por esta lección y nos vemos en el siguiente video. Saludos.